Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén viendo. Con ustedes su servidor Randy Alexander Valverde, muy contento de estar acá nuevamente en el cierre de la temporada, de esta cuarta temporada de T Digital. Hoy tenemos a Juan Cubillos, si no me equivoco. Su experiencia es consultor de Dell, también es cofundador de Ampac, vean qué bonita gorra representativa, también fue cofundador de Nido, si no me equivoco, espero haberlo dicho bien. Perfecto. Trabajó también en Dell MC, la educación de él es ingeniero en sistemas, por supuesto, de Bentley University. Ahora le preguntamos de dónde es. También estudió por Harvard y en Stetson University. Juan, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo vas? Randy, un placer estar con ustedes y muchas gracias por haberme invitado. No, gracias, Juan. T Digital es un programa, es un podcast. Inició como un podcast, estuvo en la radio, pero ahora por la pandemia estamos 100% podcast y YouTube. Es un programa donde hablamos de tecnologías, tratando de disminuir brechas digitales y brechas de género y todas las brechas que podamos tratar de colaborar. Hemos hecho esta cuarta temporada un recorrido por toda Latinoamérica. Ve el listado de países que tengo. Fuimos a Argentina, a Honduras, a México, a Nicaragua, a Guatemala, a Venezuela, a Panamá, a El Salvador. Después volvimos a México, Paraguay, Nicaragua, Cuba, Ecuador, México, Panamá. El pasado fue en Chile y yo con Chile quedé así como todo lo que tienen en Chile. Y ahí el contacto, a quien le mando un saludo, Luis, y un abrazo por habernos ayudado, me pasó su contacto. Y yo digo, me quedé así porque, pucha, a ver, el factor común de todos los países de Latinoamérica es que no es tan fácil emprender, ¿verdad? Cuesta formar una empresa. Aquí en Costa Rica es horrible, ¿verdad? No quiero meterme en ese tema, pero bueno. Después, un factor importantísimo es que hay que saber inglés para poder emprender en el mundo de las tecnologías. Y cuando hablé la semana pasada o en el podcast anterior con Luis, me dijo, vea, en Chile usted una empresa la puede hacer en un día. En Chile, igual, bueno, en tema de conectividad todos tenemos prácticamente el mismo costo, digamos, entre 30 y $50. Entonces, en el área metropolitana, que eso es otro factor, bueno, lamentablemente se nos sale de control porque fuera del área metropolitana cuesta conectarnos, pero me dijo, otro país importantísimo y que está a la vanguardia de la tecnología, y yo ya lo había escuchado, es Colombia. Y eso te lo digo, Juan, porque yo dije, mira, de todos los países con los que hemos hablado, para mí Chile ahorita lo pondría en el top 1. Y me dice, pero es que tienes que hablar, ¿ya hablaste con alguien de Colombia? Y yo, no, todavía no, pero sé que hay muy buenas recomendaciones. Así que, Juan, cuéntanos. No, como te decía, muchísimas gracias por tenerme acá. En realidad, muy interesante ese recorrido que han hecho entre los diferentes países. Digamos que en cuanto a lo que se está haciendo en Colombia, yo siento que se ha vuelto un hub muy interesante donde estamos viendo como una redistribución de riquezas desde el punto de vista de los startups o los nuevos emprendimientos que estamos viviendo. Viene mucho capital de afuera que entra hacia el país y una gran, yo diría un 90%, 80% de estos emprendimientos son de base tecnológica, ¿no? Entonces estamos viendo como ese poder democratizador que tiene la tecnología, que digamos simplemente basado en la experiencia que se logra por trabajar en algunos de los emprendimientos que pues, ya bastante conocidos acá, como unicornios como Rappi o inclusive pues, otros que están llegando hacia allá, pues han impulsado muchísimo esa implementación de la tecnología y ese, digamos, habilitador de la tecnología dentro del país. Entonces es algo que vemos que hace a Colombia muy atractivo en este momento, Latinoamérica en general. Y adicional a eso, como pensando en comparativos, porque también tenemos muchas empresas que no solo se empiezan acá, se fundan acá, sino que empiezan en otra parte, pero quieren hacer dos saltos lógicos que son Colombia y México. Claro. Y ahí lo que vemos, la razón de eso también es porque como cultura parece que somos early adopters de tecnologías, que lo hace como un terreno bastante interesante pues, para probar, para tener personas que adquieran la tecnología que se usa y después poder saltar a diferentes partes donde de pronto son un poco más conservadores. Qué bueno ese tema, Juan, porque yo de verdad, digamos,
yo ya tenía unas expectativas bonitas con, por ejemplo, con El Salvador, ¿verdad? Porque ellos metieron el Bitcoin y tienen una ciudad tecnológica y yo dije, a nivel de Centroamérica nos pueden ganar la carrera nosotros en Costa Rica. Y qué bien, o sea, qué bien porque eso está cambiando la cara del país. Me dijeron que en Panamá se duraba una semana siendo una empresa y yo, ¿qué cargas? Porque eso es una gran ventaja. Ya cuando me dijeron Chile, un día, y ahora que me estás mencionando de estos unicornios como fue Rapid, a nivel de Latinoamérica son contados, o sea, Duolingo en Guatemala, pero Duolingo fue un caso excepcional, ¿verdad? De una persona que vivía fuera del país, pero él dice, bueno, soy guatemalteco y es un unicornio de allá. Venezuela con el tema de Open English, ¿verdad? Sí. Educativo, muy bien. Platzi, yo no sé Platzi si es de Colombia, pero creo que han hecho muy buen trabajo y están moviéndose bastante bien. Después, Mercado Libre, que si nosotros nos vamos al pasado, Mercado Libre, todo el mundo lo conocía. Hace poquito estuvieron en Costa Rica hablando sobre protección de datos y me dijeron que el convenio que tenían con eBay ya no lo tienen, pero igual Mercado Libre era referencia, ¿verdad? Ahora ustedes con Rapid, y yo creo que tienen muchísimas cosas más, ¿verdad? Sí, detrás de eso, ¿qué se ha dado? Digamos, se ha dado una cultura muy interesante donde aquellas personas que empezaron en Rappi, que tuvieron la oportunidad de hacer carrera dentro de Rappi, van donde un inversionista, dicen, ven, ya aprendí la fórmula, tengo esta idea, y consiguen financiación de forma muy fácil. Entonces ahí estamos viendo como esa segunda generación que, como te digo, aprendieron la fórmula y pues han surgido pues debajo de lo que es esa sombrilla. Adicional a eso, pues tenemos otras propuestas de valor. Está la House, por ejemplo, que se enfoca más en PropTech, merkeo. Adicionalmente también, pues digamos que han escogido diferentes caminos, pero también están llegando digamos, a ese nivel de unicorn, que pronto pueden convertirse en unicornios por la forma como han venido creciendo. Luis me confesó que él trabajó con ustedes, no sé si fue en AMPAC o antes, y me dijo que ustedes tenían clientes a nivel mundial, que les iba bastante bien. Entonces, si bien es cierto, quizás no te consideras un unicornio, pero a nivel de negocios, en campo de tecnología, estás bien, o sea, están posicionados bastante bien. Sí, digamos, nosotros hemos tenido un crecimiento bastante acelerado. Y mencionaste que yo venía de Nido, que fue, digamos, como un primer emprendimiento donde desafortunadamente por la pandemia nos cogió en medio de rondas de financiación, en mitad de un pivot y pues entró la pandemia, se enfocaba mucho en temas de parqueaderos y los parqueaderos muchos quebraron y por ende el crecimiento se nos estancó un poco. Eso fue hace 2 años aproximadamente, pero hablando un poco también de tiempo de constitución de una empresa, el 26 de enero fuimos con mis socios a constituir lo que hoy es ANPAC, 26 de enero de 2021, y el 1 de febrero empezamos operación y digamos que el crecimiento que hemos tenido, éramos 3 personas en el equipo inicial, ahora tenemos más de 40 personas trabajando dentro del equipo y una cosa que hemos visto es que se nos ha facilitado exportar servicios. Hemos logrado exportar servicios a Chile, a México, inclusive un proyecto en Corea, de hecho, que fue bastante interesante, y bueno, Estados Unidos y España también. Luis, vamos a hacer a devolver el cassette para hacer unas preguntas puntuales que hemos hecho en todos los programas. Conectividad a Internet. Ustedes en Colombia igual se ubican en ese mismo parámetro entre $30 y $50 para una fibra óptica con buena conexión, sí. ¿O están más bajos? ¿Cómo están este tema? A ver, se han hecho buenas inversiones y mucho como lo mencionas en las ciudades, en las ciudades principales, buenas inversiones en cuanto a velocidad de Internet. Sí, para darte un ejemplo, en mi casa se paga aproximadamente unos $50 y tenemos 400 megas de conexión, que es una velocidad bastante buena para lo que se tenía antes. Ahora, en comparación con eso, ahí digamos como en las regiones se vuelve más difícil lograr tener acceso a esos temas de fibra. Ha habido desafortunadamente digamos unas iniciativas que no han dado frutos, desafortunadamente por temas de corrupción, de lograr conectar las áreas rurales de Colombia a mayores velocidades. Entonces ahí siento que estamos un poco rezagados. Claro, como a nivel como toda Latinoamérica.
Oportunidades de estudio en el campo de tecnología. ¿Crees que hay bastantes, hay brechas de género o no? Hay muchas chicas que están metidas, tienen mucho apoyo. ¿Cómo es el tema? Esto es algo donde, de nuevo, y yendo en sintonía con lo que te decía al principio del poder democratizador de la tecnología, yo soy un convencido que las herramientas existen para aprender tecnología. Entonces, ¿qué ha pasado? Y digamos, yo me he involucrado mucho en esto de sacar personas de escasos recursos, poder hacer que estudien tecnología y que progresen y de pronto salgan digamos, un nivel de vida precario y poder tener mayor desarrollo de esa forma. Entonces, me ha interesado mucho en investigar esa parte y nos encontramos primero, desafortunadamente, en Colombia. Es 25% de las mujeres jóvenes, entre digamos 18 y 34 años aproximadamente, no tienen empleo porque no han tenido la posibilidad de tener un primer empleo. El caso de hombres también es alto, pero no es tan alto como el de mujeres, es la mitad, sería un 12-13%. Entonces tenemos una juventud que se llama la juventud de los ninis, que no están ni trabajando ni estudiando, digamos, y exactamente, y muchas veces es porque no han tenido esas oportunidades. ¿Qué pasa? Digamos, ¿cuáles son las dos perspectivas que tenemos de esto? Por un lado, perdón, está el estudio en universidades públicas, en centros de educación fondeados por el Estado, pero ahí o es muy difícil entrar, tiene unos exámenes, unas pruebas bastante difíciles para lograr entrar y obtener esa educación formal, o muchas veces, lo que me comentaban algunas de las personas de nuestro equipo, no, pues yo entré a un programa pensando que iba a aprender a programar y me enseñaron a limpiar un computador, o sea, no tiene el enfoque que debería tener hacia la tecnología. Entonces, eso está dentro del espectro de lo formal. Dentro de lo informal, ¿qué estamos viendo mucho? Existe, como bien lo mencionas, Platzi, existen muchas otras herramientas que van directamente a de pronto una formación universitaria, pero es una formación técnica donde se puede formar desarrolladores, no necesariamente ingenieros. Y estamos viendo primero que estos startups que te comentaba inicialmente están contratando a esos ingenieros. ¿Por qué? Porque hay un déficit muy grande. Entonces, en Colombia se necesitan 150.000 programadores, desarrolladores para este año. Ese es el déficit que tenemos. Después lo contrastamos con el desempleo que te comentaba en cuanto a digamos, al primer empleo de una persona, y contrasta mucho. Si un programador sabe inglés, y eso desafortunadamente es algo que en este país no es tan común como debería serlo, digamos que hay que hacer esfuerzos extras para poder aprender inglés, pero su potencial y su costo en el mercado se dobla automáticamente, porque ya entran a competir en un mercado global con una moneda devaluada, con unas condiciones que se vuelven pues muy interesantes para el desarrollador y muy interesantes para el que lo contrata también. Ahora, supongamos que se dan las variables y la persona se capacita en inglés. Ojalá que yo, por ejemplo, yo estoy usando Duolingo y no dejo de decir, bueno, sigo trabajando y practicando Duolingo, que es gratis. Entonces, practica inglés, saca un curso que me parecen que son accesibles en Platzi o en cualquier otra plataforma, incluso se mete a YouTube y puede aprender a programar. Invitados a que se conecten al canal de paso. Entonces se conjugan esas variables. Tenemos una urgencia ahí en Colombia de programadores, pero existe fuga de cerebros. ¿A qué me refiero? Hey, yo te soy franco, o sea, si en este momento a mí me ofrecen la oportunidad de irme a trabajar a Irlanda o a cualquier parte de Europa o incluso a Canadá, pero bueno, hay muchos colombianos que van a Canadá, ¿verdad? Sí. Me iría, ¿verdad? ¿Ahí hay mucha fuga de cerebros o sí los logran amarrar a nivel nacional? A ver, ¿cómo siento yo que se presenta ese tema en particular? Indudablemente hay fuga de cerebros, indudablemente hay mucho interés por ir a Australia, por ir como él lo dice, a Canadá, a Estados Unidos, o inclusive a Europa a trabajar. Sin embargo, lo que estoy viendo hoy en día es que tienen acceso a muy buenos salarios estando en Colombia. Claro. Es el resultado de la pandemia, de la posibilidad de trabajar remoto y también, digamos, de la poca diferencia horaria que juega muy a favor de estas propuestas. Entonces, una oportunidad es irse a Canadá y conseguir un trabajo allá, otra oportunidad es poderse quedar desde casa y conseguir el mismo trabajo o algo muy similar y tener una calidad de vida en Colombia que con esos ingresos que pagan puede ser muy, muy interesante. Entonces, es esa dualidad. Si están las personas que están saliendo
En cuanto a los ingenieros, digamos, calificados, también estoy viendo que muchos se quedan para vivir acá, pero el aporte de conocimiento tecnológico se hace para empresas afuera. Por supuesto que cuando uno estudia tecnologías o quiere estudiar tecnologías, tiene que tener un dispositivo para hacerlo. Entonces, esa es otra de las preguntas que hacíamos. ¿Cómo está el acceso a compra de tecnología? Es decir, ¿es accesible para todas las personas? ¿Hay un mercado de segunda mano que es muy fuerte? Por ejemplo, yo ponía el caso, o sea, a mí me dieron mi smartphone, ¿verdad? Yo soy Apple lover, ¿verdad? Me dieron mi smartphone por una mensualidad de $80 durante 2 años, pero me lo dieron gratis y con y acceso a internet, ¿verdad? Y buen internet. Allá, digamos, el acceso a las tecnologías. A ver, en cuanto a acceso a tecnología, particularmente en el ejemplo que das desde el smartphone, desafortunadamente aquí los planes de permanencia en temas celulares los hicieron ilegales, entonces uno no puede firmar un contrato un año y permanecer en un contrato un año. Amarrado a eso venía la posibilidad de tener acceso a un iPhone o digamos que esos celulares de última generación a un costo muy bajo, siempre y cuando uno se quedara X tiempo dentro de ese contrato. Al eliminarlo, entonces el costo de los equipos se vuelve el costo real del equipo. No hay como ese subsidio que daban las empresas de telecomunicaciones. Eso juega un rol negativo pues, en la consecución de ese tipo de tecnología. Sin embargo, por ejemplo, también hay incentivos donde no se paga impuesto al valor agregado, IVA, sobre ciertos computadores, no son todos. Por ejemplo, ya si entras en el universo Mac, donde son más caros, pues sí hay que pagar impuestos sobre eso. Los costos no son muy elevados comparado, digamos, con Estados Unidos, que me parece que puede tener como los costos más bajos, son un poco más altos. Entonces, sí se logra tener acceso a eso, pero hay diferentes niveles. A ver, si nosotros nos vamos a ver, nosotros hacemos como unas colaboraciones muy interesantes para crear semilleros de programadores que después trabajen con nosotros o inclusive poderlos ubicar en otras empresas. Dentro de esos programas estamos viendo cómo incentivar a que las personas estudien tecnología, estudien carreras afines a la tecnología. Y lo estamos trabajando muy de la mano con la alcaldía de Barranquilla, una ciudad muy próspera en Colombia, y nos estamos dando cuenta que en los colegios públicos se tiene un computador por 7 estudiantes. Entonces empieza a volver mucho más difícil tener acceso a esos equipos. Hubo un momento en que el gobierno hizo iniciativas para, por ejemplo, llenar de tablets los colegios públicos. Eso funcionaron muy bien, pero el problema ahí era que de pronto las guías de estudio y los profesores en general no sabían cómo utilizar esas herramientas como herramientas de estudio, ¿no? O sea, tenían la herramienta, pero no el conocimiento, pero también ahora estamos viendo que carecen de las herramientas. Muy bien. Juan, no es una leyenda urbana, o sea, fue una historia que me contaron a mí allá por el 2016, que llegó un presidente en Colombia y se puso, su mano derecha fue una persona especialista en tecnologías y que eso cambió al país completamente. No preciso el nombre ni del presidente ni la persona esta tecnóloga, ¿verdad? Que fue la que modernizó el Estado y ayudó a que Colombia se tirara para arriba. ¿Es esto cierto? ¿Recuerdas la historia? A ver, entiendo, digamos que se han venido dando varios, digamos, mucha importancia a lo que es el Ministerio de las Tecnologías, mucha importancia a lo que es desburocratizar mucho el gobierno. Entonces, yo de pronto no lo amarraría a una sola persona, sino como a un buen seguimiento que se le ha dado a través de los diferentes gobiernos que hemos tenido desde hace, diría yo, como unos 15, 16 años aproximadamente, donde sí se volcó la vista hacia el lado tecnológico, se creó la prioridad muy grande de tener mayor conectividad a Internet, inclusive mayor conectividad no solo a nivel nacional, sino las líneas que entran de fibra, digamos, estar fomentando la construcción y conexión de esas líneas para poder llegar a mayores velocidades también, y como una desburocratización de lo que es el gobierno, utilizando varios lineamientos tecnológicos hacia cómo se debería trabajar en las diferentes áreas, ¿no? Y dentro de los planes de gobierno nacionales, pero también regionales,
vemos mucho como lineamientos generales donde dicen, ok, ¿cómo vamos a modernizar? ¿Cómo vamos a utilizar tecnología? ¿Cómo vamos a eliminar papel? ¿Cómo vamos a facilitar procesos? Entonces, o sea, no lo atribuiría puntualmente de pronto a una persona. Pueda que sí, pueda que desconozca en ese caso, pero sí lo he visto es como en un continuismo de políticas que van como en ese sentido. Y ahí vos, como colombiano y estando ya, ¿sí crees que se ha llevado a la práctica? Porque te voy a decir el caso ejemplo de Costa Rica. Okay, Costa Rica llegó una presidenta y dijo cero papel. Y hay una política cero papel y ahí quedó, ¿verdad? O sea, se trata de, pero ahí quedó. Se implementó el tema de la firma digital para que aportáramos a esto, a cero papel, pero los municipios hasta ese poquito, ahorita todos aceptan los trámites 100% digitales. El caso que me comentaba Luis de Chile es que ellos tienen todo 100% digital, que yo les aplaudo. Acá cuesta mucho, o sea, siempre nos piden, digamos, llevar ciertos papeles y el otro gran problema es que no hay conectividad entre las instituciones, que creo que es algo que tiene que trabajar el nuevo presidente electo, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, no se queda en el papel, sí se materializó, sí ves que se haya llevado a la realidad. A ver, yo lo siento relativo. Yo diría, ha habido grandes avances, por ejemplo, tenemos temas como la cédula digital, que es algo que me ha sorprendido mucho, donde prácticamente ahora con cédula digital, con Apple Pay que ya está habilitado acá, uno dentro del celular tiene todo lo que necesita y no necesitaría sacar la billetera para nada. La pandemia... Incluso la cédula la tendría en el iPhone, bueno, en el correcto. teléfono. Wow. Exacto. Entonces, hay esos avances puntuales. La pandemia demostró que no se necesita mucha de la burocracia que inicialmente existía, ¿no? De tener que ir, de tener que, sí, o sea, como hacer fila, ir presencialmente, sino poder tener acceso a diferentes elementos. A nivel regional, lo veo más como, un poco como lo mencionas, como un check que se debe tener. No tanto una iniciativa donde decimos, sí, hay que hacerlo, digamos, de una manera lógica o coherente. Es simplemente, ok, tenemos que hacer algo con respecto a modernizarnos, entonces cualquier iniciativa sin necesariamente tener mucho sentido se llevaría a cabo y no se ata de, como dices tú, como lo dices, de los diferentes elementos que existen de donde de pronto podría ser más poderoso. Tenemos ciudades, por ejemplo, como Medellín, que a nivel regional han hecho una labor increíble. Ellos tienen Ruta N en Medellín, que se encarga de fomentar la innovación. Esto va conectado a la alcaldía, pero también conectado del sector privado. Y, por ejemplo, ya empezamos a ver unos elementos dentro del gobierno distrital de Medellín que usan blockchain, por ejemplo. Entonces, sí se ha implementado a ese nivel, de nuevo más a modalidad de prueba de concepto, pero ya se ha hecho y se ha logrado hacer. Entonces, las regiones están muy disparejas en cuanto a dónde están parados, pues, en nivel tecnológico. Excelente. Ya luego de cerrar este paréntesis, volvemos al tema de emprendimientos y yo no puedo dejar de pensar, digamos, Shark Tank, y uno decía Shark Tank, ¿verdad? El tema de los tiburones, y uno decía Estados Unidos y aquellas personas con mucha plata. Después salió la versión México y después hace poquito vi que también está la versión Colombia. Entonces ahí yo digo, con lo que mencionas, que ahí ustedes como país sí, sí incentivan mucho el tema del emprendimiento, de que soñemos y te vamos a apoyar con capitales. El tema de la tremetología, vuelvo a hacer la pregunta, entonces supongo que sería un poco más sencillo con respecto, no sé, Chile, que dura un día usted haciendo una empresa. ¿Cómo te fue en ese caso? Me dices que hace poquito formaste AMPAC. Relativamente rápido, la verdad fue relativamente rápido, sí fue presencial la conformación de la empresa. Esto se hace por medio de la Cámara de Comercio. Bien. Digamos que si se tienen los estatutos listos, que son las reglas del juego de la empresa, y están bien hechos, yo diría que también en cuestión de 2-3 días ya se puede tener la empresa constituida. El proceso en Cámara de Comercio consiste en llevar, pues obviamente, el formulario diligenciado, llevar los estatutos, un abogado allá los corrige. De nuevo, se pierde tiempo muchas veces en ese back and forth de esto se debería cambiar, volver a imprimirlo, volver a corregirlo, llevarlo, etcétera. Pero cuando pasa ese proceso,
La Cámara de Comercio, y esto es nuevo, ya está conectado con la DIAN, entonces puede generar el número, un pre-root, que vendría siendo como ese número de identificación o ese documento de identificación tributario. La DIAN es la que se encarga de todos los temas tributarios en Colombia, y de ahí ya uno puede abrir una cuenta bancaria. Entonces, como en 3 días puede estar andando con una empresa, siempre y cuando se hagan bien los requisitos que se quieren. Sí, y se ha simplificado también la modalidad de empresas. Inicialmente solo existía limitada y sociedad anónima. Hoy en día, hace ya varios años, se creó SAS, que es una empresa muchísimo más sencilla, no requiere registros en notarías, y digamos que esta cantidad de procesos que tomaban tiempo, que eran costosos, y pues ya elimina gran parte de esos requerimientos. ¿Qué les hace falta a ustedes? ¿Qué piensas que es que hay que invertir? Porque, digamos, todo lo que acabas de mencionar, lo que me acabas de decir, entonces yo daría el check de que sí, efectivamente Colombia está muy bien en el campo de la tecnología, en el acceso a la tecnología, como ya lo mencionaste, en educación, con las educación técnica o no técnica y las oportunidades de emprendimiento, pero ¿qué hace falta para que vos como colombiano digas, bueno, podríamos ser la ciudad de Latinoamérica número 1 en el campo tecnológico? A ver, ¿qué se podría hacer para mejorar eso? Primero, desde el área de educación, yo siento que hace falta mucha conexión dentro de diferentes iniciativas. Como te decía, por ejemplo, si uno estudia un tecnólogo, que es una carrera de 2 años, y después quiere sacar su título profesional, le toca empezar de cero. Y eso pasa mucho, y pasa mucho, de hecho, con personas que tengo dentro del equipo, donde si fueran a hacerlo de esa forma, perderían 3 años y medio de conocimiento que ya tienen, Hay ¿no? reconocimiento. Pagando de conocimiento que ya tienen, sí, que ya lo han adquirido, No, pagando. perdón, Juan, no te reconocen el tiempo que llevaste como materias. Correcto, correcto. Como ese conocimiento previo, ese estudio previo, no lo reconocen. Qué torto, porque acá en Costa Rica, digamos, tenemos los colegios, por ejemplo, está el CUC, Colegio Universitario Cartago, que vos estudias un técnico, llevas, por ejemplo, 10 materias, ¿verdad? Muy fuertes, y después querés sacar el título universitario, lo que agarran es, bueno, de esas 10 o 12 materias te reconocemos 8 para que continúes tus estudios universitarios y ahora sí seas un profesional. Allá no se da esa oportunidad. Desafortunadamente no. Y eso yo lo siento como digamos, como de los elementos más grandes para que no permiten cerrar esa brecha que hay en este país, ¿no? Porque estamos limitando oportunidades en vez de facilitando oportunidades. Sí, porque la necesidad es inmediata y el técnico se saca en 1 año, 2 años. Una carrera universitaria te puede tomar 3 o 4, ¿verdad? Exacto, y decirle a alguien, empieza desde cero, aunque ya tenga el conocimiento, pero paga estos 3 años y medio para que de pronto te agreguemos valor en el último semestre, y dentro de 4 años ahora sí vas a ser un profesional, aunque hayas tomado todos los tecnólogos que quieras en el pasado, ¿no? Entonces hay una desconexión en ese sentido desde el lado de la tecnología. Hay cierta desconexión, por ejemplo, cuando se hacen licitaciones con el gobierno, licitaciones con empresas grandes, donde exigen o no reconocen el aprendizaje informal, que yo siento que ha cogido muchísima fuerza, y esta área especialmente es una que se favorece mucho de eso. Sí, de pronto no confiaría en un doctor que aprendió a operar por Platzi, ¿no? Pero en cuanto a temas de programación y en cuanto a temas de desarrollo, pues siento que hay mucho valor agregado ahí. Entonces esos exigen y tienen unos requerimientos que incluso los vemos dentro de las licitaciones, que se empiezan a volver absurdas, ¿no? Porque no reconocen conocimiento general, sino profesión en lo que se hace. Se puede facilitar mucho también a nivel gobierno, como los incentivos, y yo siento que de pronto cuando había más bonanza en Colombia, se empezaron a ver unos incentivos muy interesantes en el momento de crear empresa. Este gobierno lo ha hecho, pero de nuevo, el gasto que se ha tenido en pandemia ha sido algo, pues ha sido bastante elevado, pero por ejemplo hay incentivos de primer empleo para facilitar el empleo de los jóvenes, pero falta mucho ese, digamos, como esas, sí, como esa facilidad de uno poder, desde el tema tributario, desde el tema, pues, de acompañamiento, de poder montar una empresa sin necesariamente tener que tener todo ese conocimiento, sino como apoyado por el gobierno. Sí hay iniciativas, pero siento que en ese sentido también falta más.
Cuando yo estudio tecnología, o la mayoría de veces que estudiamos tecnología, es imposible no saber quién es Microsoft, quién es Facebook hoy en día, quién es Amazon. Entonces, yo sueño, ¿verdad? Yo sueño, ojalá poder emprender, pero hay muchas personas que sueñan con llegar a trabajar en estas grandes compañías tecnológicas. Estas compañías allá en Colombia están posicionadas, o vos me podrías decir, bueno, nosotros AMPA que estamos creciendo, entonces la gente quiere venir a trabajar con nosotros, o hay, por ejemplo, Rapid, el unicornio, que hay gente que quiere trabajar ahí, o no sé si me voy a entender con la pregunta, ¿existe oportunidad de trabajo? Bueno, ya me dices que faltan 1.500 desarrolladores, pero de estas grandes tecnológicas. Sí, afortunadamente en Colombia, y de pronto es una labor que se ha hecho muy bien, se ha posicionado como un país, digamos, bastante estable a nivel, eh, a nivel gubernamental, un país bastante atractivo si se ve desde los ojos de afuera en cuanto a la economía que tenemos, donde sí hay como ese proteccionismo que no, el país no se puede ir al carajo y que tenga la expresión tan fácil, digamos. Claro. Eso le ha dado tranquilidad a diferentes empresas. Acá ha abierto Amazon, viene un data center o de estas ubicaciones de Amazon específicamente montado en Colombia, se está trabajando en eso, se han abierto muchísimas posibilidades de empleo allá, y pues sí, todos los grandes están acá, está Google, está Microsoft, están Oracle, bueno, digamos que hay una buena base en ese sentido, más de lo que había antes, que era de pronto una oficina pequeña de representación. Aquí ya se está fomentando como esas posibilidades y de las cosas también que se ven muchísimo es, por ejemplo, el tema de call centers. Esa es una industria que ha crecido de manera exponencial en Colombia, están los más grandes, está desde Tata Technologies, digamos, eh, hasta todos los jugadores del mundo de call center, y esa es una fuente de primer empleo pues, bastante grande dentro del país. Por lo menos para emprender y practicar inglés. Correcto, exactamente. Juan, fuga de cerebros, pero supongo ya ahora, como lo mencionas, Colombia como hub, como aliado de temas tecnológicos, con las facilidades que tiene, también debería especular que llega mucha gente de otros países a trabajar ahí propiamente. Sí lo vemos, sí vemos una mezcla interesante, sin embargo, siento que todavía podríamos ser más atractivos. Podríamos ser más atractivos para ese mercado internacional. Hubo un punto en que se veía, por ejemplo, muchísimos españoles. Siento que ya no es tan elevado ese número como de pronto en algún momento llegó a serlo, también por la crisis económica que tuvieron en su país. Pero sí tenemos un buen número de extranjeros, sin embargo, creo que en comparación con otros países, en comparación, pues, de nuevo con México, eso es bastante pequeño. Ahora hablemos un poco de Juan Cubillos, el estudio, estos, bueno, ya comentaste que fue difícil con la pandemia, yo creo que a todos nos afectó. Yo como empleado público tuve la dicha de que me mantuve ahí, ¿verdad? Como empleado público me aproveché para estudiar, como se dio la oportunidad de estudiar a distancia, entonces ahí saqué un par de títulos, ¿verdad? Entonces me di esa oportunidad, pero Juan Cubillo, con los emprendimientos, persona de negocios, ¿por qué nos cuentas un poquito incluso sobre AMPAC? Claro, si quieres, sí, a ver, eh, pues yo soy inicialmente originario de Cartagena. A los 18 años fui a estudiar a Estados Unidos, como lo mencionaste, empecé en Florida en una carrera nueva que se llamaba Electronic Business Technologies, que es esos negocios electrónicos, ¿no? Iba muy dirigido más como hacia el desarrollo web, diría un poco, pues, complementado con otros elementos. De ahí me transferí a Bentley University en Boston, como lo dices, para estudiar temas de sistemas. Y trabajé en EMC Corporation, en Dell, como por 10 años aproximadamente, desde allá hasta que decidí pues, que era hora de volver a mi país y volver precisamente con esa mentalidad de venir a crear algo acá, como volver a casa a crear algo. Desde que volví estuve pues, siempre indagando qué hacer y haciendo, pues, ganando mucha experiencia, por lo bueno o por lo malo, digamos, por fracasos y por éxitos, ¿no? Que de las dos formas siento que se gana bastante. Entré en el mundo de emprendimiento con Nido, que es este startup que te comento, y de ahí pues por medio de incubadoras, diferentes programas en los que participamos, cambió mucho ese chip de decir cómo se crea una empresa, cómo se crea
en modalidad startup, cómo se crea con un crecimiento acelerado, con rondas de financiación, cómo se levanta ese capital en un segmento, digamos, que estaba bastante inmaduro en ese momento, que era eso de VCs y todo eso dentro de Colombia, ¿no? Pero pues logramos asegurar unos buenos fondos, como te dije, la empresa empezó a verse muy afectada por la pandemia. Inicialmente hicimos toda la apuesta en tecnología pensando que en 3 meses ya íbamos a poder salir y instalar los dispositivos IoT que armamos por todas partes, pero no fue así, se fue extendiendo esa pandemia hasta que nos reventó. Y en ese momento, me gusta hablar mucho de esto porque, o sea, pensé qué hacer con mi vida y dije, pues, puedo volver al mundo corporativo, tener un trabajo cómodo de pronto, y digamos que lo que más me da vueltas en la cabeza era, logramos armar un equipo tan sólido desde el área de tecnología que me dolería mucho perderlo. Entonces, ese fue como el motor principal, donde de nuevo, esto pudo ser en diciembre y como te digo, en enero 26 ya estábamos arrancando con la siguiente empresa. No era el plan, pero yo creo que uno lleva un fuego que lo obliga a hacer ese tipo de cosas, cuando en realidad lo que quería era descansar, pero pues el descanso o la vitalidad, digamos, vino de esa aventura de meternos en otra vaca loca a ver cómo nos llevaba. En ese momento lo hice de la mano de una agencia de publicidad bastante grande en Colombia que se llama Buen Tipo, con los cuales ya hemos tenido bastantes acercamientos para montar esto. Entonces creamos un complemento excelente entre todos esos servicios publicitarios con un brazo muy robusto a nivel tecnológico y con una mentalidad donde ponemos la meta y después vemos cómo llegamos allá, que creo que es parte de lo que nos ha hecho, digamos, proyectarnos y crecer de una forma tan exponencial como te comentaba. Y ha sido eso, ha sido entonces entrar en proyectos, por ejemplo, de inteligencia artificial. Vamos a entender esto, vamos a ver cómo funciona y a implementarlo y crear una cultura donde la tecnología siempre va a cambiar, pero si la mentalidad está en aprenderla, en usar las herramientas que hay, en este tipo de cosas, pues se puede llegar muy lejos en esos componentes, ¿no? En esos elementos. Entonces, esa es la filosofía que tenemos en Anpac y bueno, hacemos temas de mercado digital, hacemos temas de desarrollo de e-commerce muy enfocados en temas de e-commerce, con Vitex, con Shopify, y también un brazo de desarrollo de software pues, bastante sólido. Comentaste que no solo están en Colombia, sino dieron el salto y están o van a iniciar en México, si no me equivoco, ¿verdad? Lo mencionaste. Ya estamos en México con una oficina comercial, donde de hecho, y la visión que tenemos como empresa es, no somos una empresa colombiana, simplemente como digamos, por cosas de la vida empezamos acá, pero desde día uno nos hemos visto como una empresa pues más a nivel latinoamericano en cuanto a inclusive las políticas de contratación, donde no nos limitamos a que sea solamente recursos dentro del país, sino que lo abrimos y tenemos personas en Ecuador, tenemos personas en Perú, en México, y digamos que tratamos de ser, ¿cómo lo diría? En Venezuela también, pero como ciegos ante dónde está la persona, y simplemente queremos recursos que se ajusten a la cultura que tenemos y de nuevo, sí, poder sentirnos cómodos en cualquier lugar. Físicamente, con oficina estamos en México, pero como te digo, pues proyectos en todas partes y un enfoque para este 2022 muy grande en seguir todo ese proceso de internacionalización de la empresa, porque vemos una oportunidad muy interesante ahí. Yo creo que es un aspecto a destacar y que te aplaudo porque ustedes contratan personas, como lo acaban de mencionar, de Latinoamérica prácticamente, ¿verdad? De toda Latinoamérica, siempre y cuando cumplan con las características del perfil que buscan. Ahora bien, entraron a México. Yo supongo que para poder entrar a México, no sé qué tan complicado sea vos como empresario, pero vos consideras que poner una oficina en Costa Rica, y no, mejor me evito ese dolor de cabeza. Bueno, quizás en Panamá, porque en Panamá es más fácil montar la empresa, pero bueno, mejor la descarto porque lo tengo aquí a la par, ¿verdad? Cuando decidieron entrar a México, ¿es porque tenían un crecimiento grande o por la facilidad de entrar ahí? Particularmente, ¿cuál fue esa característica? A ver, ¿qué nos llevó a poner ojos en México? Yo creo que fue el tamaño del mercado, las similitudes que hay con
digamos, las similitudes que hay con Colombia, sentimos que hay unas oportunidades interesantes y también la propuesta de valor que tenemos donde creemos que hace mucho sentido. Nosotros nos enfocamos mucho en hacer, digamos, trabajo con startups y allá es un ecosistema que está moviendo de manera pues bastante acelerada. Entonces vimos esa oportunidad, conseguimos un socio local que ha sido una maravilla, digamos, tenerlo a bordo, y eso también nos ha facilitado esa apertura de puertas, esa posibilidad de entrar a diferentes mercados, también como un local, no sintiéndose como de pronto una empresa extranjera, sino una empresa local y de nuevo logrando también tener ya pues equipo en México que facilita más las cosas. Qué curioso, porque yo creería que la pandemia, quizás antes, ¿verdad? Pero la pandemia como tal llegó y borró fronteras, borró barreras, porque tu empresa contrata personas de cualquier parte de Latinoamérica. Nosotros en la cuarta temporada decidimos conocer cuál era la realidad tecnológica en Latinoamérica, ¿verdad? En Costa Rica, si nos hubiéramos quedado en Costa Rica hubiera sido más fácil llamar a un amigo para que me contacte un amigo, pero no. Ahora con las tecnologías, con WhatsApp particularmente, ¿verdad? Que cualquier persona nada más dice escríbeme por WhatsApp y ahí uno se conecta. La pandemia fue ese impulso para borrar fronteras y expandir la red de contactos. Completamente. Digamos que esta era una teoría que yo traía desde hace tiempo. Yo, digamos, inclusive en mi vida corporativa, duré la mayoría de ella trabajando remoto, trabajando o híbrido o completamente remoto. Pasé por Estados Unidos, pasé por Irlanda, pero lo chistoso es que podía quedarme todos los días en la casa trabajando desde Irlanda, porque existía esa facilidad, ¿no? Y entonces siempre le creí a esa modalidad. Cuando conocí a Luis, que lo mencionabas, lo encontré por un foro donde comunicamos y digamos que congeniamos y empezamos a trabajar juntos en diferentes proyectos. Esto fue antes, pero inclusive todavía hacemos varias colaboraciones, pero esa idea estaba. Lo que no estaba era la credibilidad de que de pronto se podía, o la normalización que hubo, donde pues si yo llego a una empresa y le digo, sí, no, pues el desarrollo de pronto no está necesariamente acá. Antes era mucho más difícil que te dijeran, bueno, perfecto, hagamos el proyecto. Hoy en día, precisamente por esto que estamos haciendo, este nivel de conexión, como dices tú, y la facilidad pues de borrar fronteras completamente, ya es algo que todo el mundo lo acepta. Y ahí hay pues un potencial muy interesante. Juan, para ir cerrando, yo creo que en esta cuarta temporada uno de los mayores aspectos que rescato es hay que saber inglés. O sea, si estás en el campo de las tecnologías, necesitas saber inglés para tener mayor oportunidad. Ya acabamos de mencionar el tema de borrar fronteras, pero ¿qué le dirías vos como esta persona que ya tiene su empresa y que contrata gente de afuera, y que tal vez a las personas que están en los diferentes países les da miedo participar en esos procesos, que dice, bueno, es que después no es que no me contratan, después cómo hago con el tema del pago y demás? O sea, ¿cuál sería el consejo para decirle, a ver, atrévase a buscar oportunidades de freelance afuera, atrévase a apropiarse de las tecnologías y empezar a ser uno de esos desarrolladores que todo el mundo quiera contratar? Claro, y ahí es muy cierto, puede haber como esa de pronto costumbre o comodidad sí, de estar en lo que uno conoce. Y sí, es algo que le digo a mi equipo todo el tiempo, y la gente se ríe de pronto cuando lo digo, pero acostúmbrense a estar incómodos, es mi consejo número uno, porque acostumbrándose a estar incómodos nos atrevemos a hacer estas cosas. Mira, yo tengo una persona en el equipo y es uno de nuestros líderes técnicos, que él ahora mismo está basado en Venezuela y antes trabajaba para una empresa en Brasil. Y le dije, bueno, pero hablas portugués, buenísimo. No, yo no hablo portugués, pero hacía lo que tuviera que hacer para que me entendieran, y me entendían, y estuve en esa empresa 2 años trabajando y digamos que siempre estuvieron satisfechos con mi trabajo. ¿Qué más incómodo que uno estar de pronto en una empresa brasilera sin saber portugués? Entonces, cuando uno aprende a sentirse cómodo, estando incómodo, ese círculo, digamos, de capacidades crece mucho más, se da uno esa oportunidad de pronto a probar nuevas experiencias, y se empieza a dar cuenta también que de las diferentes modalidades que hay de liderazgo, que de pronto, digamos, en el pasado se veía mucho
en nuestros países donde era eso de calentar silla, eso de ser el jefe bravo, de ser el que siempre está monitoreando que sea la gente y abrirse a de pronto otras modalidades de confianza, de un manejo de pronto más amable. O sea, puede ser muy buenas las sorpresas que se lleva uno en ese caso, pero sí, el consejo es sentirse cómodo estando incómodo. No, muchísimas gracias, Juan. Yo ya estoy pensando en la quinta temporada y la quinta temporada tiene que ser sobre startups y quisiera de una vez pactar contigo a ver si te puedo contactar para que seas parte de esa quinta temporada y ver ese proceso, porque creo que ahora ya sí viene, ya conocemos que en Latinoamérica puedes emprender, que en Latinoamérica prácticamente hablamos un mismo idioma y estamos igual en temas tecnológicos, pero hay unos países que te dan un poquito más de facilidades y hay que aprovecharlas. En esa quinta temporada de ahí hay que ver que donde estamos podemos hacer genialidades y hay que estar incómodos para sacar esa fuerza interna, ¿verdad? Como decía, no sé si viste alguna vez un video mexicano, el FUA, ¿verdad? Claro, así es. Juan, te doy la estafeta para que cierres el programa del día de hoy nuevamente dándote gracias porque aprendí muchísimo vos y ojalá, compromiso público, que te apuntes para la quinta temporada. Completamente, cuenta conmigo, Randy, y un verdadero placer estar contigo, estar con tu audiencia. La verdad, sí, yo creo que soy un fiel creyente del poder transformador de la tecnología y yo creo que todos estos esfuerzos nos llevan hacia poderlo crecer, hacia poderlo hacer más robusto y en realidad hacia poder progresar como personas, como países, como región, como todo. Entonces, pues gracias por esta labor que estás haciendo, me parece muy, muy interesante y gracias por haberme invitado. No, gracias a vos. Juan, un último aspecto. Si alguien nos escucha decir, qué ganas de saber cómo contactar a Juan, no solo para que ojalá sea mi mentor, sino para que me dé consejos o quizás me dé trabajo. Entonces, ¿cómo te contactarían? Con todo el gusto, por LinkedIn es JF Cubillos, mi usuario, mi correo juan@antpac.co, antpack.co, y a medida que pueda, claro que con todo el gusto pues puedo apoyarlos y puedo orientarlos en lo que cuente. Muchísimas gracias. Yo me despido, como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Altísimo los bendiga. Juan, a vos todas las bendiciones, que sigas prosperando en ese negocio y nuevamente gracias. Gracias, igual para ti, Randy.
de tecnologías. Buenas noches y bienvenidos. Este Digital, un programa de Software Radio, la primera radio geek de Costa Rica. Gracias. Estamos acercándonos al cierre de esta cuarta temporada. Más que contento, satisfecho por todas las personas que nos han acompañado hasta este capítulo. Quedan pocos para cerrar. No quiero dejar pasar la oportunidad para pedirles el favor que me sigan en las redes sociales como Randy Valverde V en Instagram y como Randy Valverde en Twitter. Además, recuerden que si ustedes comparten y comentan este video, ayudan a conocer de forma más precisa cómo funciona este algoritmo de YouTube. Por demás, thank you so much for seeing the video and welcome back to the next episode. Bye bye. This is the end, and thank you for watching this video. My name is Randy Valverde. I try to practice my English. If you have some advice for me, for my pronunciation, thank you for that. And remember, if you visit the site www.randyvalverde.com, you find two new courses, some one about audit and the other one sobre Java for beginners. Thank you for watching.